sí vamos a cantar unos coros de adoración. Amén. Vamos a cantar el coro, venimos ante ti, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti,
Gracias solamente, mi Padre, usted es el único Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Así pueden regalar ofrendas de palmas al Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Así para seguir continuando con nuestro servicio, así voy a dejar el tiempo con mi hermano que nos va a dirigir este hermoso servicio. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es la hermana que te va a bautizar el día de hoy? Amén. Queremos felicitarla y decirle que es la mejor decisión que ha tomado en toda su historia. ¿Ya? Amén. Antes de bautizarla, queremos meditar un momento de la palabra de Dios. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a meditar un momentito de este pasaje. Dice, San Juan 1, 11. ¿Sabe qué dice? Vamos a leer, leemos el 9, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Mas a esto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Les quiero hablar acerca del desprestigio de este mundo. El mundo que vivimos hoy es un mundo moderno, es un mundo oscuro, un mundo confuso. Aún si nos descuidamos, la iglesia puede pasar por una era de confusión. La Biblia dice que en los postreros días, habló Pablo a Timoteo, vendrán hombres engañadores. Amén. Y engañarán, dijo el Señor en el libro de Mateo, aún a sus escogidos. Amén. Hoy estamos viviendo el tiempo más confuso de la historia humana. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio hoy está siendo debatido. Hoy estamos viviendo, hermanos, el tiempo de la apostasía. ¿Y saben ustedes qué es apostasía? Apostasía es apostar a la fe. Hoy el Evangelio se ha vuelto una competencia. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir hablando la verdad. Amén. Hoy hay iglesias donde le dicen, hermano, no se bautice, total, Dios viene por tu corazón. Hemos escuchado hasta en la radio donde muchos predicadores dicen pues que Dios no quiere el cuerpo, Dios quiere el alma, Dios quiere el corazón. Pero yo entiendo que la Biblia dice que Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Amén. Si yo les preguntara hoy o usáramos la lógica, cuando el Señor venga, no solo va a llevar nuestro corazón, nos va a llevar completamente. La Biblia nos enseña que seremos arrebatados, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y allá el libro de Corintios nos enseña que va a haber una transformación. Allá se quedará todo lo malo, allá se quedará todo lo corrompido y seremos transformados. ¿Cómo? No sabemos, pero sí va a haber una transformación. Amén. Entonces hoy, y yo no sé cómo haya sido el llamado de la hermana, pero la Biblia dice que existen dos tipos de cristianos: el cristiano, el llamado, y el escogido. La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un llamado
un escogido. ¿Sabe quién es el llamado? El llamado es aquel. Cuando Jesús pasó predicando y Él dijo, vengan a mí todos los cansados, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Estaba haciendo un llamado público. Todo aquel que quería venir, que viniera. Cuando llegó al templo de Jerusalén, ahí empezó a escoger. ¿Qué hace usted cuando usted levanta su cosecha de maíz? A la mera hora de guardar, ¿qué hace? Lo escoge. Amén. El podido a la izquierda y el bueno a la derecha, ¿verdad? El bueno a la derecha y el malo a la izquierda. La Biblia dice que los cabros, aquellos cristianos llamados, que no hicieron la voluntad del Señor, ¿dónde van a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. La Biblia dice que los cabros estarán a la izquierda y las ovejas estarán a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque fueron la mano fuerte de Jehová, fueron el brazo derecho de Jehová, aquellos que trabajaron, aquellos que le creyeron a Dios, aquellos que le sirvieron, aquellos que le adoraron en momentos buenos y en momentos malos. Hoy hay cantos que son inspirados. Hoy se cantaron unos cantos muy bonitos y este canto nos hace meditar de aquellos que no están preparados. ¿Qué pasaría si Dios viniera hoy? La hermana todavía se alcanza a salvar, aunque sea raspadiendo, pero entra al reino. ¿Ya? Hay el canto que dice, estemos listos todos, ¿para qué? Para el llamado. Y no todos estamos listos el día de hoy. ¿Qué pasaría si hoy viniera un terremoto y nos acabara? ¿Cuántos estamos listos? Algunos no están listos para este suceso. La hermana hoy se está preparando. Hoy ella está diciendo, Señor, no te desprecio. Vamos a orar por la hermana Andina. Que algunos no digan, pues está muy joven, no va a aguantar. No. No, no. En la Biblia encontramos grandes jóvenes, grandes ejemplos. Está Timoteo. Timoteo era un joven. Está Josué. Josué era un joven. Encontramos en la Biblia grandes hombres y mujeres que gobernaron. Ahí tenemos a Ruth, tenemos a Noemí, tenemos a Esther. Mujeres de fe que trabajaron y lucharon como lo están haciendo las hermanas ahorita en la obra del Señor. Y que ella sea una herramienta más para el príncipe de paz. Vamos a orar. Divino Dios y Padre, estamos en este lugar. No por bueno, estamos por tu misericordia, Señor. Bendice a los hermanos de las trompetas que han venido a apoyarnos, a alegrar este lugar tan hermoso donde estamos el día de hoy. Gracias, Señor. Hoy estos pecados horrendos se van a sepultar en la profunda mar, Señor amado, y nunca más te acordarás de estos pecados que ella ha cometido en su juventud. Yo sé que de algo la ha levantado y para algo la ha llamado. Señor, y aquí está, que sea una muralla, que sea una columna en tu iglesia, papá. Que en tu nombre, Señor, lo creemos. Por la sangre del Cordero. Limpia estos pecados, limpia este corazón. Padre, y prepárala para la buena obra tuya. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida y enséñale a hacer tu voluntad. Te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a proceder al bautismo en esta hora. Solo ella, ¿verdad? Bueno. Lo bueno, aquí tenemos el púlpito.
Pero sí, téngalo ahí porque si no se queda. A ver si este me lo tiene preparado. ¿Hay otro? Están tirando basura aquí. A ver, pásale, ¿dónde está la ubicación? Está caliente el agua. ¿Está hondo aquí? ¿Duele la piedra, no? Bueno. ¿Quién encamina a la hermana ahí? Vete, güey. Vete, mamá. Va a dar vuelta. Usted va a agarrar su narquito. Va a jalar. Aire yo le voy a hacer un... Hermanos, en esta hermosa mañana estamos como testigos de este acontecimiento el día de hoy y creo que está Dios también, ¿verdad? De lo que hoy sucederá en este día. Hoy es un día histórico donde nuestra hermana Andina, dijo, ¿verdad? Andina se prepara. El bautismo simboliza sepultura de pecados. Hoy la Biblia dice que los pecados son sepultados en la profunda mar. Entonces hoy nuestra hermana
será una nueva criatura. No quiere decir que va a cambiar el rostro físico, sino que va a cambiar su forma de vida. Entonces, Dios primeramente y ustedes como testigos del día de hoy, que fue bautizada nuestra hermana en este precioso lugar. Antes de proceder, queremos orar por ella antes de sumergirla. Oramos. Padre, te pido la guianza por ella. Hoy se prepara para el reino. Te pido que uses estas aguas, uses, papá, nuestras manos y uses todo lo que tengas que usar para tu vida. Escríbelo en el libro de la vida y que jamás y nunca retroceda hacia atrás, papá. Vendrán luchas, vendrán pruebas, dificultades, pero estará cimentada en la roca que es Jesús de Nazaret. Muchas gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. En este momento voy a bautizar a nuestra hermana Andina. Yo la bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El mundo se acabó. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, Pues para mí lo del mundo se acabó. y ayudado de su luz, proseguiré su camino quiero yo. Bien, hermanos, gracias por su presencia. Vamos a darle gracias al Señor y retornamos nuevamente hacia el lugar de nuestros hermanos. Le damos gracias al Creador. Padre, gracias por habernos permitido este espacio, el tiempo, las aguas, este lugar. Por tu misericordia se ha hecho lo que se ha, Dios mío, efectuado en esta mañana. Bendice a todos los niños, los jóvenes, a los adultos, a los ancianos que estuvieron en este evento muy especial. Ahora retórnanos a cada uno conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. ¿Vamos a cantar, hermanos, o no? Amén. Mi vida está confiada en Dios. Qué bueno. Amén. Lo creemos de que Él tiene nuestra vida en sus manos. Amén. ¿De qué vamos a temer cuando nuestra vida está confiada en Dios? Amén. Podemos salir a donde sea. Cuando nuestra vida está confiada en Dios, no tememos a la muerte. Amén. Pero cuando no, ahí vamos viendo a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, peor si nos persiguen, peor si que... A veces hasta uno mismo se imagina que personas nos persiguen, ¿no? Pero cuando nuestra vida está confiada en Dios, Él es el que nos guarda de todo peligro en esta vida. Amén. Vamos a cantar con esta hermosa alabanza, ahí todos acompañándonos. Ellos son cantos conocidos que todos lo cantamos en nuestro culto dominical, en nuestros cultos que se hacen durante la semana, lo cantamos. Amén. Cantamos estos cantos conocidos para que todos nos deleitemos y cantemos juntos en armonía. Amén. Vamos a cantar Mi vida está confiada en Dios. Y todos esta hermosa melodía.
Sabemos que Él es nuestro mejor amigo, que podemos confiar en los momentos difíciles. Él es nuestro pronto auxilio. No tenemos cómo pagarle todas las bendiciones que Él nos da en nuestra vida. Todos cantamos. Gloria al Señor. Así, amados hermanos y hermanas, les estoy saludando siempre en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, amados hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de nosotros que estamos presentes en este hogar.
para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amados hermanos, para seguir adelante con nuestro culto en esta hermosa tarde, vamos a cantar el primer himno, Llegáronse los tiempos. Volverá.
Corazón en esta hora de la tarde, porque para eso hemos venido, para darle gloria y honra al Espíritu Santo. Cantamos: mi corazón te quiere expresar lo que yo siento, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Mi corazón te quiere, lo que yo traigo aquí en mi ser, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Te alabaré, mi Salvador, porque eres digno de adoración. Te alabaré, mi Salvador, porque eres digno de adoración. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, y cada día más yo pido más de poder, yo pido más de poder, yo pido más poder, y cada día más yo anhelo más de poder, yo anhelo más de poder, yo anhelo más de poder. En su nombre hay poder, 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 en su nombre hay poder. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi Salvador. Señor, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame con su poder, ayúdame con su poder, ayúdame con su poder, ayúdame con su poder. Pero qué felicidad, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Pero qué felicidad, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Sí, sí es poder de Dios, 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 sí, sí es poder de Dios. Así, así, así se alaba a Dios, así, así,
así, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Así, 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 así se alaba a Dios, 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 así, 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 así se alaba a Dios. Solo adora al Espíritu Santo con todo tu corazón en esta hora de la tarde. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu. Lléname, 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 lléname. Pida ayuda al Señor. Dile: Señor, ayúdame, Señor. Señor, lléname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Dile que te llene, dile que te llene, dile que te llene, dile que te llene. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está a tu lado, ahí está a tu lado, ahí está a tu lado. Solo dale esa libertad al Espíritu Santo. Lléname, 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 lléname. Lléname más, lléname más, lléname más, lléname más. Dile al Espíritu Santo: Señor, lléname, Señor, ayúdame, Señor, sáname, 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 sáname. Oh. Dale esos aplausos a Dios, dale esos aplausos a Dios. Cuando tú le aplaudes al Espíritu Santo, los demonios huyen, los demonios tiemblan. Adora, 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 adora. Alábalo, alábalo, alábalo. Ahí está a tu lado, ahí está a tu lado, ahí está a tu lado. Sí, alaba al Espíritu Santo con todo tu corazón. Lléname más, lléname más, lléname más. Dile a Dios: Señor, aquí está mi vida. Señor, lléname. Lléname, 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 lléname. Pida, 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 pida. Llénate, llénate, llénate de la unción de Dios. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el fuego de Dios que se manifiesta en esta hora. Es el poder de Dios, es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Solo dale la libertad al Espíritu Santo. Él está pasando en tu lugar y no importa tu necesidad, no importa tu problema, tu situación. Él está a tu lado, Él está a tu lado para ayudarte, para librarte de todo mal. Él está a tu lado, el poder de Dios. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si le das fuertes aplausos a Dios? Porque solo Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración, hermanos. Amén. No importa la circunstancia, tú adora al Espíritu Santo con todo tu corazón. El Espíritu Santo se manifiesta en todo momento. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se están gozando en esta noche? Pues estamos gozando, estamos en la presencia de Dios. Así que adora al Espíritu Santo con todo tu corazón, con mucho gozo al Señor, porque solo Él merece toda gloria y toda alabanza. Levanta tu mano y diga: gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo y diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. ¿Qué tal si cantamos este canto? Canto de gratitud, pero cántale a Dios con todo tu corazón. Ya no participamos con el grupo, pero yo lo voy a hacer con toda mi voluntad y con todo mi corazón, y quiero que me ayudes a cantarlo. Vengo a cantar a Dios un canto de gratitud, porque ya me con
Gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Diga, 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 diga. Gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Aunque de tu poder me da valor, satisfecha yo estaré, porque tú me das valor. Aunque de el Señor te da poder, tu poder me da valor, satisfecha yo estaré, porque tú me das poder. Gracias te doy, diga, diga, diga con todo tu corazón. Gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Ay, un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y digno pecador, me salvó y hoy me guarda, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente y el con él ha de morar. Si el mundo me persigue, si sufro aflicción, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura, yo elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oh Dios mío, dame fuerza para poder vencer a Satán que me persigue, y sin ti no podré vencer. Oh Dios mío, dame fuerza. Eso dígalo, dígalo. Dame. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Oh Dios mío, dame fuerza, dame y valor. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Oh Dios mío, dame fuerza y dame más poder y valor. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Día y noche me persigue,
y no quiere que yo viva feliz. Y yo quiero alabarte y gozar de felicidad. Oh Dios mío, dame fuerza, y dame más poder y valor. Solo en ti hay vida eterna y no como tú. Oh Dios mío, dame fuerza y dame más fe y valor. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Última vez, pero dilo con todo tu corazón. Oh Dios mío, dame fuerza, que lo oiga el enemigo, y dame y valor. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Oh Dios mío, dame fuerza, dame más fe y valor. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú. Dale fuertes aplausos a Dios. Cuando tú le cantas a Dios con todo tu corazón, le hallas el sabor al canto. Amén. Así que sigamos gozándonos en la presencia de Dios, sin importar las circunstancias que el enemigo pone, hermanos. Amén. Sigámonos gozando como que no haya pasado nada. Usted denle la libertad al Espíritu Santo. Y estoy segura que Dios le va a hablar a través de su palabra. Así que prepare su alma, prepare su vida en esta tarde. Y el tiempo es con mi hermano en esta tarde. Y he cantado con todo mi corazón. Bueno, a veces pienso que el enemigo nunca está de acuerdo cuando hay una bendición. Y siempre es así en todo momento. En mi vida me ha pasado muchas cosas. Cuando estoy a punto de alcanzar una bendición grande, el enemigo mete algo. Pero dice el dicho que si no hay, en un momento difícil nunca vamos a tener una victoria. Amén. Así que seamos fuertes. Dios está con nosotros en todo momento. Y nosotros hemos venido con todo nuestro corazón, con la agrupación Voces Celestiales, con los muchachos. Y hemos estado con todo nuestro corazón, hermanos. Amén. Y estamos con todo nuestro corazón y seguimos aquí de pie, gloria a Dios. Y bueno, nosotros estamos aquí hasta terminar el culto, amén. Así que sigámonos gozando, denle la libertad al Espíritu Santo. Denle fuertes aplausos a Dios con todo su corazón y goces en esta tarde. El tiempo es con mi hermano en esta tarde, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Mis estimados hermanos y hermanas que estamos hoy en este lugar. Amén. Yo creo que hay cosas que no salieron como uno lo quiere. La Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Verdad? Uno tiene un plan y Dios tiene otro. Amén. Y a veces Dios lo hace para ver cuánto lo amamos. Amén. A ver cuánto podemos soportar. Pero, hermanos, a Dios gracias que aquí estamos todavía. Yo venía a los muchachos de la música, qué trabajo tan grande para ellos, ¿verdad? Amén. Los que han andado en este ministerio son conscientes de eso. Amén. Y hermanos, no es fácil, pero yo creo que Dios pone a cada uno en el lugar donde uno está capacitado para hacerlo. Dice que Dios no le pone carga al que no aguanta, ¿verdad? Dios nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Amén. Yo quiero compartir un pequeño sermón en esta tarde. Gracias a los hermanos por estas bocinitas que me pusieron, porque yo pensaba darles sin bocina también. Amén, ya que ya estamos un poco afectaditos de la garganta. Vemos, algunos no saben que ya no estamos en Toquián. Hace un par de meses pues nos fuimos a casa. Ahorita estamos en Ocos, vivimos con toda la familia. Hace unos meses nos fuimos de Toquián Chico, ahora pues por allá estamos. Amén. Y pues ahí estamos siempre luchando y sirviéndole al Señor, porque la obra del Señor es tan grande y que pues dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Amén.
Entonces quiero compartir con ustedes una pequeña meditación en el libro de Mateo capítulo 24 y su versículo 44. Vamos a hablar acerca de un título que dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Se llama el título que vamos a desarrollar en esta hermosa noche. Como dijo hermano Edgar, pues ya no está, ya es noche, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir un momento la palabra del Señor. Amén. Cuando tenga Mateo 24, 44, me dice un fuerte amén y luego le damos lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén, hermano, hermana. Mateo 24, 44. ¿Ya lo tiene? Bueno, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel, oiga, prudente, a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dejare en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siéntese. Amén. Yo sé que muchos hicieron el esfuerzo de esperar, hermano. Qué bendecidos son ustedes. Amén. Dios les recompense ese valor moral y espiritual que ustedes tuvieron de no irse, ¿verdad? Dios bendiga a todos. Pues ya habíamos visto ya la galera vacía, pero ya está llena otra vez. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Pues dice que donde 2 o 3 están, pues ahí está Dios. Yo dije, si con 10, con 15 tenemos que compartir la palabra de Dios. Amén. Quiero hablarles bajo el título, dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice, oiga, todo mundo hoy se está preparando con una buena carrera profesional, otros económicamente. Lo que están olvidando es la preparación fundamental para la venida de Jesús. Algo que les quiero comentar hoy es que dice que Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. ¿Ya? Es algo especial. Ayer estábamos en una noche de vigilia y les comentaba a los hermanos, ¿verdad? Yo creo que por algo Dios lo lleva a uno y por algo Dios muestra su poder hacia uno. Amén. El día de ayer estábamos comentando, fíjate que acerca de hablar que la venida del Señor será como en los días de Noé. Dice también el libro de Mateo que dice que será como en los días de Lot. Amén. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, manda fuego y azufre, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cualidades o el por qué Dios hizo eso, ¿verdad? Y a todos vemos a la luz de la palabra de que Sodoma era una ciudad bastante enriquecida económicamente, ¿verdad? Y dice que ellos se habían corrompido. Amén. Acerca de esto, fíjate que a nivel internacional dice que a Estados Unidos se le conoce como la sodomita, el país como Sodoma. ¿En qué sentido? Fíjate que dice que en Estados Unidos, hermano, ya algunos lo saben, ya hace tiempo que se firmó esa ley donde se puede casar hombre con hombre, ¿verdad? Homosexual con homosexual, lesbiana con lesbiana, quiere decir que mujer con mujer ya se pueden casar. Y muchos ya se casaron, ¿verdad? Ustedes pueden ver por el medio de las redes sociales, se puede ver, yo estaba viendo un matrimonio millonarios que se habían casado
Y qué feo se ve un hombre con otro hombre, besarse, abrazarse. Eso es anticuado, no va con el plan divino del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor dijo, que vendría como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y quiero comentarle que nosotros los guatemaltecos estamos muy afortunados, fíjense hermanos, porque estamos viviendo todavía una vida muy sana ante Dios. Este es el país más sano que podemos encontrar en todo el mundo. Amén. A Guatemala se le conoce como la pequeña Israel, ¿verdad? Un país muy temeroso donde, miren, hay muchos creyentes. Es el país más numérico en creyentes. Le dan gloria a Dios por eso. Sí, ¿por qué? Dele aplausos a Jesús. Me quiero motivar de que no nos quedemos, hermano. Al contrario, metamos nuestros hijos, nuestra nuera, nuestro yerno, nuestros nietos. Metámoslo a la iglesia. No importa qué denominación usted vaya. Algunos dicen, es que nosotros somos la mejor. No. No hay iglesia mejor. ¿Sabe cuál es la mejor iglesia? Es la que hace la voluntad del Señor. Amén. El Señor no va a venir por logos, no va a venir por nombres, no va a venir por características. Dios va a venir por una iglesia que haga su voluntad. Amén. Usted puede estar en la mejor iglesia, la mejor doctrina, pero si no se sujeta a la doctrina, usted no se va a salvar. Amén. Entonces, esto me enseña de que el Señor está a próximo de venirse. Las trompetas están sonando. Razón dijo Pablo en el libro de Tesalonicenses que vendría con voz de trompeta. ¿Saben ustedes qué simboliza voz de trompeta? Es alarma, es precaución. Amén. Es preparación. Es algo que nos motiva a prepararnos. Amén. Algo más que quiero comentarles es de que nuestro país en el área cristiana es aventajado. Fíjense que estamos viendo que dice que en México también es un evangelio bastante complicado para predicar en México. Amén. Estados Unidos dice que hay iglesias de homosexuales donde las dos parejas de hombres están oyendo la palabra del Señor. Hay parejas de homosexuales, hay iglesias solo de homosexuales, hay iglesias solo de lesbianas donde se casan o matrimonios de mujer con mujer, las dos mujeres abrazadas escuchando palabra del Señor. Imagínense qué difícil es ese país. Y ¿saben por qué? Algunos pueden decir es que el pastor es alcahuete, es que no es eso, hermano, son las leyes. Fíjese que allá es prohibido que usted vaya a predicar contra los afeminados. Amén. Es contra la ley que usted vaya a predicar contra las lesbianas. Amén. Es contra la ley. ¿Sabe por qué? Porque predicar contra ellos es una agresión. ¿Por qué? Porque la ley ya lo estableció. La ley ya dio libertad que ellos se casen. Usted no puede predicar contra de ellos. ¿Por qué? Porque los homosexuales van con la ley y le dicen, fíjese que este pastor me maltrató, me trató mal en su prédica, así es que eso es agresión. Viene la ley y lo llevan preso. Amén. Entonces ese país es bastante complicado vivir un evangelio sano como el que nosotros estamos viviendo hoy. Amén. Otra es en México. Dice que en México, hermanos, es bastante complicado también. Dice que en México los niños pagan un impuesto, los cristianos pagan un impuesto para tener sus iglesias. Dice que los niños pagan $1 mensual de impuesto por ir a la iglesia. Los adultos pagan $2 por ir al culto mensual. Imagínense, cosa que con nosotros no está pasando eso. Entonces vale la pena, si no pagamos impuestos, traigamos la ofrenda entonces, porque lo que no le damos al gobierno, démosle al Señor. Amén. Entonces allá está bastante duro, en el aspecto que nosotros no vivimos esa vida. Nosotros tenemos un evangelio con libertad. Los hermanos no pagan impuestos de los del grupo por andar con este grupo, ¿verdad? No se paga impuesto. Hay otros países que sí, fíjense, hermano. Amén. Entonces estamos glorificados por eso. ¿Pero por qué le digo esto? Porque esas son señales, son alarmas de que la venida del Señor será como en los días de Lot, como en los días de Noé. Amén. Entonces en nuestro país no oímos tanto eso. Amén. No oímos tanto eso. ¿Por qué? Porque todavía se vive un evangelio sano. En Guatemala hace unos 3 años iba a entrar esa ley, la ley de homosexual, donde los homosexuales se podían casar hombres con hombres. Amén.
pero a Dios gracias que no se permitió. ¿Por qué razón le digo esto? Porque si aquí en la iglesia viniera una pareja de homosexuales, ¿verdad? Si la ley se establece que se casen los homosexuales, que es libre que se casen los homosexuales, viene un hermano con el pastor Mauricio y viene una pareja de homosexuales y le dice, hermano, queremos que nos cases por la iglesia. El hermano no puede decir no, porque si no los casa, está agrediendo la ley. Tenemos la obligación de casar a los homosexuales. Vienen dos mujeres y dicen, nos queremos casar nosotras dos. Tenemos que casar. Está autorizado por la ley. Y si no los casamos, nos vamos a la cárcel. Entonces orémosle a Dios que esto no suceda. Amén. Amén. Pidámoslo, oramos mucho, que cuando eso suceda, nosotros ya vamos para arriba. Amén. Entonces quiero compartirles algo muy importante. Dice acá, oiga, dice que la iglesia debe de estar preparada. Y para estar preparada hay 3 cualidades de preparación. La número 1 dice que la iglesia debe de estar enamorada verdaderamente de Jesús. Amén. La iglesia debe estar verdaderamente enamorada. Amén. Y cuando uno está verdaderamente enamorado, no hay nada que lo pueda separar del Señor. Amén. El libro de San Juan capítulo 4 y versículo 23 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere verdaderos adoradores, no medio adoradores. Quiere verdaderos adoradores. Amén. ¿Quiénes son los medios adoradores? Aquellos que cuando quieren, adoran, y cuando no, no. ¿Verdad? Entonces, Dios bendiga a la hermana que pues cantó, y pues creo que hubiera sido mejor con los aparatos, pero el Señor dijo, vamos a ver si así como me cantan con música, me cantan sin música. Pero gloria a Dios, ya lo hicimos, ¿verdad? Amén. Que bueno, ya nos gozamos sin música. El Señor, yo creo que el Dios se agradó. Amén. Dios se agradó de que dice, bueno, no solo con instrumentos me alaban, también con sus labios, también con sus manos. Amén. Y eso es bueno. ¿Qué le estamos demostrando al Señor? Que lo amamos. ¿Verdad que sí? Que lo amamos. Dios bendiga a los hermanos. A mí me dio tristeza porque ahí, corriendo debajo del agua, pues yo creo que a veces corríamos borrachos cuando andábamos borrachos, ¿verdad? Mucho menos por la obra del Señor. Vale la pena que pasemos eso, ¿verdad? Entonces, número 1 dice que la iglesia debe estar enamorada verdaderamente. El amor verdadero todo lo puede. El apóstol Pablo escribió en el libro de Corintios, dijo, el amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo aguanta. Entonces, cuando estamos verdaderamente enamorados, es como aquella pareja cuando se enamora. Aunque el papá le dice, mira mija, ese hombre no te conviene, que mira ese hombre es esto, que mira este hombre es el otro, que no te va a ir bien, pero la mujer ya se enamoró. ¿Quién lo va a poder separar? Amén. A muchos han mandado a sus hijos para Estados Unidos, el hombre allá va atrás, allá la va a conseguir. Sí, he visto muchos padres que dicen, no hombre, ese no te... mejor andate para Estados Unidos. Sí, dice, y se van. Y allá va atrás el otro, allá se van a casar. ¿Por qué? Porque están enamorados. Amén. Están enamorados. Yo le digo a los padres hoy, pues no impidamos, hermano, de todos modos. Lo que podemos hacer, si el hombre no es cristiano, le diga a la mujer, mira mija, si estás enamorada, de acuerdo, pero doblar rodillas pues y convencerlo que él llegue a la iglesia, ¿verdad? Esa es la vía legal para que Dios obre a través de un milagro, hermanos. Amén. Entonces, así somos nosotros con el Señor. Cuando nosotros estamos enamorados verdaderamente, hermanos, yo he visto que, miré yo, y que muchos venían con sus nylon, otros con sus paraguas, otros están roncando, ¿sí? ¿Verdad que sí? Unos ya están roncando, otros están mirando el partido de fútbol, otros están mirando telenovelas, porque ahorita hay de todo, hermano. Hay un canal que solo telenovelas todo el día y toda la noche. Sí, hay hermanos que dicen que hoy va a haber Santa Cena, pero hoy es la final de la novela y yo no me pierdo la novela. Y no van a la Santa Cena por la novela. Amén. Amén. Pero el que está enamorado del Señor no le importa la telenovela más fluyente que pueda haber. Ella ama a Dios.
Dios primero. Amén. Antes de abandonar este lugar, quiero agradecerle a la familia que nos tomó en cuenta en esta actividad. Queremos decirle que por este momento no tenemos iglesia. Estamos en nuestra casa en el municipio de Ocosa. Ya estamos, pues no sabemos para dónde vamos. Dios sabrá a dónde nos va a llevar. Pero estamos luchando también en la obra del Señor. Hace 8 días estuvimos en una actividad allá por San Jerónimo. No conocíamos ese lugar. Fuimos a conocer San Jerónimo por Nuevo Progreso. Estuvimos predicando en una iglesia del Príncipe de Paz también. Ahí hemos estado, a Dios gracias, pues ahí hemos estado, en el ministerio que Dios nos ha llamado. Entonces queremos llamar a nuestra hermana que venga a este lugar. Queremos hacer una oración por ella. La queremos bendecir, queremos desearle que Dios, pues, que le dé fuerza, ¿verdad? Le dé paciencia y le dé valor. Y que vengan luchas, vengan tormentas, como dijeron, cantaron los hermanos del grupo, estaban con ganas, fíjense, hermano. Desde buena hora empezaron a cantar y hay un canto muy bonito que dijeron: aunque vengan tormentas pero mi barca ahí va a estar. ¿Cuántos quieren que su barca permanezca? Amén. Y en esa barca va a ir Jesús con usted. Denle aplausos a ustedes. Póngase de pie. Le voy a molestar un momento que se ponga de pie. Vamos a orar por nuestra hermana y vamos a decirle que Dios la haga una mujer de fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora he hablado tu palabra, lo que ha puesto en mi mente y en mi corazón y en mis labios, Señor. Gracias por esta oportunidad que me has permitido haber estado en medio de esta asamblea que ha venido a este lugar para bendecir tu nombre. Te pido por mi hermana, papá, esta joven que hoy ha rompido el récord del temor. Tu palabra nos enseña que los valientes van a heredar el reino de los cielos. Los valientes van a arrebatar este reino. Yo la bendigo en tu nombre como tu siervo y te suplico, papito, que la bendigas, la hagas una mujer fuerte, la vida de sus padres también, que la apoyen, que le den el apoyo necesario en esta obra, en este camino que ha emprendido, Señor. Que este varón, papá, su esposa, tu padre bendito, ayúdalos. Estos padres sean ejemplo, que sean motivados para apoyarlo en los momentos buenos y malos. Yo sé que han mostrado obra en ellos, han mostrado prodigios, señales, milagros en ellos, papá. Y hoy ellos, papaito lindo, están agradecidos contigo. Por eso te han hecho esta actividad. Quizás, papá, el diablo dijo: no la van a hacer, pero al final de cuentas se hizo para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, papá. Dios mío, recibe la honra, recibe la gloria, recibe el poder, recibe, Padre bendito, nuestra adoración. En esta noche reprendemos toda obra que el enemigo quiera imponer. Papá, deshace toda trampa del enemigo. Cegamos, turbamos, destruimos toda fuerza del enemigo. Gracias por tus bondades y tu misericordia. La bien, mis hermanos del grupo, papá, dale paciencia a estos muchachos. Señor, que no se desanimen, al contrario, que estos les dé fuerza. Yo los bendigo y donde quiera que vayan serán bendición, Señor. Donde quiera que ellos se van a parar serán benditos, papito lindo. Gracias, papá. Gracias, Cristo amado. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuánto le dan aplausos a Jesús? Dios les bendiga, mi hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Y sigan adelante en los caminos del Señor, porque Dios está con ustedes. Bendiciones. Y le dejo el tiempo a nuestro hermano que está en el orden. Gracias por tomarnos en cuenta, hermanos. Y ahí estamos. Hemos venido con todo nuestro corazón. Y me acompaña mi esposa. Venimos y estamos contentos y nos vamos felices. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Dios te los bendiga y el tiempo con nuestro hermano en esta hermosa noche. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano siervo que compartió la bendita palabra del Señor. Es una bendición tan grande, hermanos, estar un siervo en medio nuestro. Gloria a Dios. Entonces,
Yo creo que aquí llegamos con nuestro servicio, todo tiene un principio, un final, pero Señor, hemos hecho con todo nuestro corazón, Señor. Dios le bendiga a todas las iglesias invitadas que estuvieron presentes, pero Señor, de Iglesia de Dios de Tuxpún, del hermano pastor del Espíritu Santo que está en medio nuestro, Señor, es una bendición tan grande. Dios le bendiga a todos y a todos, Señor, los grupos que hicieron ese esfuerzo, David, hermana Haroldo, hermana Julia, que Dios le bendiga lo que está tomando ese video. Gloria al Señor, por allá nos van a ver, por Estados Unidos. Dios le bendiga, primo del Señor, Baristo, que el lugar, que Dios le guarde su salida, su entrada, gloria al Señor. Entonces, yo que ya llegamos, gloria al Señor, ya llegamos final, ya. Entonces, de la oración, dejo el tiempo con hermano pastor Carlos, el Señor. Bueno, ¿ya están preparados, hermanos? Pero para irnos. Bueno, vamos a ponernos de pie y le vamos a decir al Señor gracias porque nos permitió, paró la lluvia y terminamos lo que teníamos que hacer. Amén. Señor eterno, gracias. Gracias porque lo que pasa es por tu voluntad. ¿Quién, como dijo el profeta Malaquías, Padre, quién podrá detener tu mano? Nadie puede detener tu mano. Cada uno va a abordar un viaje hacia sus hogares. Y esperamos que cada uno vaya bajo la sombra y la cobertura de tu mano poderosa. Ahora llévalos en paz y con bendiciones, papito lindo. A sus amables hogares, a los hermanos del grupo que tienen un largo viaje. Tienen un largo viaje, papá. Pero en tus manos se los vamos a encomendar. Sé que van a llegar bien, van a llegar sanos. Señor, la vida de mi hermano que, Padre, tuvo este accidente en su vida en este lugar, lo bendigo. Sé que lo vas a levantar, no será complicado, será algo solucionable dentro de su vida. A todas las iglesias que vinieron en muestra de amor y aprecio a la familia y a tu nombre, a tu santo evangelio, llévanos en paz. Gracias, Señor, dice mi esposa que ha venido conmigo, ese vehículo donde nos conducimos, guárdanos y retórnanos bajo la voluntad de tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Y en tu nombre declaramos terminada esta actividad. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga a todos y que Dios nos guarde en sus regresos. Ya me estoy empezando.